Mis hermanos, ahora sí vamos a pasar a la predicación en esta mañana y vamos a estar leyendo 2 Corintios. Es una serie de sermones que encontramos en 2 Corintios capítulo 7, y esa serie se llama El arrepentimiento de unos trae consuelo y gozo a otros. En 2 Corintios, hermanos, el tema del consuelo es un tema constante. Es una palabra clave, no solamente en 2 Corintios en capítulo 7, sino en toda la carta. Y este es el segundo sermón que se titula Dios consuela a los humillados. Dios consuela a los afligidos. Dios consuela al desconsolado. Y vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, del 4 en adelante. Dice así la palabra de Dios: mucha es mi confianza en vosotros, tengo mucho orgullo de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa. ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados. Señor, bendice tu palabra, es tu palabra, somos tu iglesia, comprada con precio de sangre, limpia por la sangre del Cordero, somos tu pueblo. Tu presencia está aquí, tu presencia especial está acá, Señor. Permíteme, Señor, predicar su palabra sin quitar, sin poner, y que podamos ser edificados para gloria y alabanza suya, y retados mayormente yo, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos. En tu nombre, Jesús, oramos, te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, buscando una introducción para el sermón, bueno, yo sé si el hermano Ricardo lo vio cuando fue a mi casa. Yo tengo un librito así de pequeñito, ¿verdad? Y se titula 1001 ilustraciones para sermones. Entonces él tiene un índice y me voy a buscar la palabra consolación o consuelo. No había nada. Me pongo a buscar en internet y me costó encontrar algo que ilustrara el sermón acerca de la consolación o el consuelo. Parece indicar eso, que es un tema que muy poco se trata, ¿verdad?, en los púlpitos. Y eso es porque en muy pocos púlpitos se predica positivamente, ¿verdad? Cuando predicamos positivamente pasamos por todos los temas. Hoy muchas iglesias están tocando el tema del Día de la Madre, y a veces cometen el pecado de glorificar a la mamá en los cultos. Y la predicación hoy es sobre la mamá, y la mamá, y la mamá. Y eso no enseña la Biblia. La Biblia nos enseña a glorificar a Cristo, a celebrar a Cristo. Nos alegramos porque un día como hoy nos hace recordar la bendición
¿verdad?, que nos da Dios. Y todos venimos de una mamá, sin excepción. Solo Adán, ¿verdad? Después de ahí todos, y hoy glorificamos a Dios por ello. Pero venimos a alabar y a glorificar a Dios. Y como llama Pablo en esta carta al inicio, el Dios de todas misericordias y de toda consolación. Logré encontrar en la página de nuestros hermanos de Coalición por el Evangelio estas palabras. La aflicción y el desánimo tocan la puerta de cada uno de nosotros. Dificultades económicas, enfermedad, problemas familiares, conflictos laborales. La lista podría ser interminable. Estas situaciones nos hacen sentir abrumados, incluso al punto de alejarnos de Dios y perder el gozo de nuestra salvación. ¿Cuántas veces te has sentido desanimado o afligido? Si levantáramos la mano, creo que todo, ¿verdad? Quizá recuerdes algún momento de dolor o incertidumbre. Tal vez ahora mismo estéis atravesando por alguna situación muy difícil y te parece casi imposible salir de ella. Sin embargo, el Señor nos llama a recordar que en medio de nuestro sufrimiento, por más doloroso que sea, hay propósito glorioso. Y de hecho ellos citan 2 Corintios 1:3-4, que dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela con toda tribulación nuestra, en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Consolar en latín significa llamado a su lado. De ahí procede nuestra palabra conforte, confort, ¿verdad? Viene de esta palabra, consolación o consolar. Significa hacerse fuerte conjuntamente. Esta palabra muestra un aspecto relacional y eclipsa toda idea de individualismo. Implica que una parte fortalece a otra. Nos da la idea de ánimo y exhortación a aquellas que se enfrentan a la prueba, la derrota o el desánimo. Hermanos, Dios consuela a los humillados. Dios consuela a los sufridos y Dios consuela a los que están afligidos. Entonces, ser consolados, en otras palabras, se necesita más de una persona. Alguien está afligido, ¿verdad?, en tribulación y necesita consolación. Otra persona debe entrar en la ecuación y esa persona es Dios. Y eso vamos a hablar en esta predicación. Dios consuela al que está humillado, al que está afligido. ¿Ok? Vamos a ir entonces continuando con la exposición de este capítulo. Vamos por el verso 6 y 7. Intentaremos abarcar en esta predicación. Dice entonces el verso 6: pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Dice el verso 7: y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Vamos a ir entonces masticando este tremendo verso. Y lo primero que encontramos es: pero Dios. Como decía nuestro hermano Ricardo en una de sus exposiciones, ¿verdad?, los benditos peros de Dios de la Biblia. Todos nosotros tenemos que tener pero Dios en nuestras vidas. Hermanos, la palabra pero es una conjunción y denota oposición o diferencia entre la frase anterior y la que sigue. Cuando nos topamos con un pero en la palabra, vemos que entonces hay una oposición, un contraste en lo anterior con lo que sigue después de ese pero. Lo leímos en la lectura de Corintios, ¿se acuerdan? Entonces éramos algunos pero, ahora ya no. Antes éramos así, pero y pero y pero. Ahorita vemos otros ejemplos de acá, de la segunda carta. Esos pero Dios es importante en la Biblia, no los deje escapar fácilmente. Pablo está diciendo entonces que a pesar de las aflicciones y sufrimientos y temores del caminar cristiano,
Dios prometió consolarnos. Veamos los versículos anteriores, del 4 en adelante. Dice: mucha es mi confianza en vosotros, tengo mucho orgullo de vosotros, y lleno estoy de consuelo, y sobreabundo de gozo en toda aflicción. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo, dice, no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Pablo está diciendo aquí, lo vimos en el sermón de hoy 18, todas las aflicciones y conflictos que Pablo estaba pasando, múltiples conflictos externos y muchos conflictos internos. Pero Dios, dice Pablo, no se queda ahí. Y es que esa es la diferencia con el cristiano, hermano. El mundo no tiene un pero Dios. El mundo se queda ahí. Las personas del mundo que no han nacido nuevo se quedan en los conflictos, se quedan en esa burbuja de emociones, en ese círculo, ¿verdad? De conflictos y relaciones, y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Nosotros los cristianos no vivimos en ese círculo. Cuando empezamos la curva de las aflicciones, hay un pero Dios que nos saca de ahí, ¿ya? Y eso es de gran bendición para nosotros, los hijos de Dios, la iglesia. Los peros de Dios en la Biblia, hermanos, entonces casi siempre están relacionados con la victoria que nos da Dios ante la adversidad, la victoria que nos da Dios ante nuestra maldad interna, nuestro pecado interior, ese hombre malo, perverso que aún vive en usted y en mí. Está relacionado con la victoria que tenemos ante el mundo y sus presiones y ante el mismo Satanás. Pero Dios hace que Pablo glorifique a Dios, quien es fiel en lo que promete. Vamos a 2 Corintios capítulo 4 y tomemos algunos peros que están en contexto. Hermosos peros. Unas hojitas, páginas para atrás, y leamos el verso 8 y 9. Notemos estos peros que están en el verso 8 y 9. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Ahora, leamos el contexto de estos peros, veamos el contexto inmediato del verso 7. Empieza con un pero. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo le está dando la gloria a Dios. Él dice: a pesar de que he estado con tantas aflicciones, persecuciones, desvelos, hambres, ayunos, conflictos de afuera, conflictos de algunos de los judíos, conflicto por cristianos o falsos cristianos, y todo ese montón, esa lista que vimos hoy 18, en medio de todo esto, Dios consuela. Dios no prometió que los cristianos no íbamos a ser afligidos. Dios no prometió que íbamos a estar fuera de los problemas. Dios nunca prometió nada de eso. Por ende, la satánica predicación populista llamada de la prosperidad, ese evangelio de la prosperidad, es satánico, es falso, es blasfemia contra el evangelio de Dios. Es una ofensa, es una afrenta. Y gloria a Dios por la pandemia, porque muchos de sus argumentos se vinieron abajo. Dios, en su soberanía, les trajo abajo ese argumento. Y hay memes que los chicos, ¿verdad?, nos gozamos. Hay un meme de este tipo de cuestiones, ¿verdad?, este tipo de iglesias, de esas que creen en esos super cristianos que tienen el don de la sanidad, y llegan hermanos de la iglesia, de este hermano que tiene el don de la sanidad, y le toca la puerta y dice: hermanos, que estamos enfermos, venimos a ver que nos sane. Y entonces el hermano le dice: no puedo, tengo COVID. no puedo funcionar hoy, yo tengo COVID. Hermanos, este evangelio es falso. El evangelio de la prosperidad es un fraude. Y esas son las iglesias que están llenas, porque la gente está afligida muchas veces por cuestiones financieras, por la salud que involucra finanzas.
¿Quién no le toca el bolsillo cuando estamos enfermos? Entonces la gente quiere escuchar algo que lo saque de ese círculo vicioso. Pero ellos no tienen estos, pero Dios. Dios siempre, sí prometió consolarnos y sí prometió estar con nosotros en la aflicción. Y dice la siguiente parte del verso, dice, pero Dios, ¿qué hace Dios? Que consuela. Pero Dios que consuela. Dios es clemente para con su pueblo. Dios consuela a los suyos, ya que ya no está airado con ellos. En el momento que el pecador cree en Cristo, ya la ira de Dios no está sobre él. Antes sí. En cambio recibe todas las misericordias de Dios por gracia, en donde el consuelo es una de ellas. Durante la aflicción, sabemos que el apóstol meditaba en la palabra de Dios y él sabía que Dios consuela a su pueblo, Dios consuela al afligido. William Hendrickson comenta que probablemente Pablo, cuando escribe esta parte que consuela, probablemente meditaba en Isaías 49:13, y vamos a ir ahí. Isaías 49:13, un libro del Antiguo Testamento, profeta mayor. 49:13. ¿Lo tenemos, sí? Isaías 49:13. Y dice así la palabra de Dios: gritad de júbilo, cielos, y regocíjate tierra, prorrumpid montes y gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá compasión. Otra vez este verso B: porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá compasión. ¿A quiénes ha consolado Dios? ¿A todo el mundo? Necesitamos saber eso. No, a su pueblo. Y de sus afligidos tendrá compasión, de los suyos. Además de esto, hermanos, Jesús también nos predicó en el grandioso, maravilloso Sermón del Monte. Y él dijo, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Consolados. Ahora, en este mundo todos lloran. Los consolados son los que están llorando por causas piadosas, hermanos, por la causa de Cristo, esa aflicción que el cristiano pasa por causa de Cristo. Dice también el Salmo 24:19, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Algunas preguntas para reflexionar hasta acá, mis hermanos. ¿A quién acudes cuando estás pasando por aflicción? ¿A quién acudes? Muchos cristianos, lamentablemente, lo primero que piensan a veces es ir y recurren a aquel que les va a decir lo que quieren escuchar, a los que les van a ayudar a aumentar su ego. Ay, pobrecito usted no se merece eso, sos tan bueno. Y los malos son nosotros, ¿verdad? Otros acuden a psicólogos, ¿verdad? Y eso es todo un tema. Pero el punto acá es que al primero que debemos acudir es a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, nuestro Señor. Ahora, otra pregunta, hermanos. Así como Pablo sabe por las Escrituras quién es Dios, este Dios de toda consolación y misericordias, hemos atesorado promesas de Dios para prepararnos para esos momentos de aflicción y de pruebas que vamos a tener. Meditas en su palabra para que el Espíritu Santo en esos momentos te consuele. El cristiano lo hace.
¿verdad? Los salmos están repletos de este tema de consolación y de compasión y misericordia de Dios hacia nuestro pueblo. Y ese es nuestro Dios. Iglesia, el Señor te ama y debemos llenarnos de gozo en esta mañana de saber que no importa las aflicciones, nuestro Dios está con nosotros y nuestro Dios nos va a consolar. Hermanos, el alma necesita el consuelo. Vamos a ver más adelante que la tristeza de este mundo trae muerte, pero la tristeza que es de Dios trae arrepentimiento genuino del que Dios quiere para salvación. Continúa Pablo diciendo, pero Dios que consuela a quienes, a los deprimidos. Esta palabra es un poco fuerte, ¿verdad? Deprimidos. El cristiano no debe estar deprimido. El cristiano no debe estar triste. El cristiano está en victoria todo el tiempo. Es cierto, debemos estar en victoria. Pero, volvemos al punto inicial, somos afligidos. Pasamos por situaciones agobiantes. Aquí la palabra en griego es tapeinos y puede traducirse también como humillados. Ahora, yo estaba revisando algunas versiones y no traducen como humillados, traducen como afligidos o desalentados. Entonces quiero que piensen deprimido como alguien que está sufrido, está atribulado, desalentado y también humillado. Y en el contexto de lo que Pablo está pasando, la palabra humillación, siento yo que está bien. Por eso el sermón se llama Dios consuela a los humillados. Porque recordemos, mis hermanos, que Pablo, en ese contexto, lo que estaba aconteciendo mayormente, lo que mayormente le traía aflicción a su alma, desconsuelo, era la situación en la iglesia de Corinto. Algunos lo habían confrontado a él en su segunda visita y habían menospreciado su ministerio apostólico. Lo habían cuestionado, lo habían menospreciado por ser pobre, lo habían menospreciado por ser, como él cuenta, tal vez no ser tan ágil en la palabra. Y tras eso la iglesia no lo apoyó, sino que más bien aparentemente apoyó a esos a los cuales él llama super apóstoles. Imagínense la aflicción de él. A pesar de que Pablo entonces fue bastante humillado, ahora recuerden todas las humillaciones de Pablo, apedreado por sus hermanos judíos, los cuales él amaba, perseguido, venía con toda la intención de evangelizar y plantar iglesias y lo hacían echado, ¿verdad?, de esos lugares, de las sinagogas, apedreado al punto que lo hallaban muerto. Todo eso fue humillante. Él llevaba las marcas de los sufrimientos por causa de Cristo, ese sufrimiento piadoso. Porque, hermanos, una cosa es sufrir y ser humillado por las cosas del mundo, pero otra cosa es por causa del reino de Dios. A pesar de eso, mis hermanos, nadie ha sido ni será tan humillado como nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos a Isaías 53, otra vez vamos ahí a Isaías. Yo sé que es un capítulo que amamos, porque el Evangelio está ahí escrito, completito, ¿verdad? Hermoso Evangelio que encontramos en Isaías 53, y leemos del 5 al 8, donde el profeta profetizó los sufrimientos del Cordero de Dios. Y dice los versos del 5 al 8, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Por sus llagas, por sus heridas, hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino,
pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado a matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. En cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Tremendos versos. Nadie jamás será ni fue humillado como nuestro Salvador Jesucristo. Nunca. Y nunca entenderemos la aflicción de su alma, porque él estuvo cargando en esa cruz sus pecados y los míos. Él, nuestro mayor ejemplo es él. Y eso nos alivia cuando pasemos por conflictos, por aflicciones. Piense, y no es que eso nos consuele sin la necesidad de que Dios nos auxilie, pero en cierta manera nos ayuda a sobrellevar esa aflicción mientras el consuelo de Dios llega. El pensar que no estamos sufriendo como Cristo. Ni siquiera Job sufrió como Cristo, ni en el Nuevo Testamento Pablo sufrió como Cristo. Nadie sufrió como Cristo, ni nadie sufrirá como Cristo. Nadie. Y como Él sufrió y conoce muy bien lo que es la aflicción, Él nos consuela. Él nos consuela. Él fue humillado, pero por amor por nosotros, lo soportó para darnos la salvación. Hermanos, en ese sentido que, gloria a Dios, porque vemos el carácter de Cristo en Pablo. Pablo está siendo afligido por causa del Evangelio. Son causas piadosas. Él ama la iglesia, él ama a las iglesias, especialmente la de Corinto, y estaba siendo afligido por el pueblo de Dios, igual que Cristo. Pero él, por amor a esa iglesia, lo soporta y sigue trabajando con esa iglesia por medio de esas cartas. Es maravilloso. Dice también la palabra de Dios, entonces dice el verso 6, pero Dios que consuela a los deprimidos, ahora dice, nos consoló. Vea como la palabra consolación, consuelo, es una tónica, es una palabra clave en esta carta. El tema del consuelo. Hermanos, ahora vemos cómo Dios es soberano en su ejercicio de consolar al afligido. Así como Dios, dice Romanos, tiene misericordia de muchos, pero no de todos. De la misma manera consuela a muchos, pero no a todos. Vea la soberanía aquí, mis hermanos. Él escoge a quién consolar, Él escoge cuándo consolar y Él escoge cómo consolar. Nuestro consuelo viene de Él. Y voy a dar por acá unos ejemplos. En cuanto a quién, Judas y Pedro traicionaron a Jesús, ¿cierto? ¿A quién consoló Cristo? ¿A Judas o a Pedro? Usted dirá, pero es que Judas salió corriendo a ahorcarse. Pedro, yo sé que también quería ir a hacer eso. Lo que hizo la diferencia fue que Jesús oró por Pedro. Satanás había pedido zarandearlos y le dice Jesús a Pedro, pero yo he rogado por tu alma. Jesús no rogó por Judas, rogó por Pedro. Y cuando Pedro lo traiciona, él se desanima y cae en un estado de tristeza. Ahí sí podemos hablar parecido a la depresión. ¿Y quién recibió el consuelo? Pedro. Entonces vemos que Dios es soberano en el ejercicio de consolar. Creo que es uno de los mejores ejemplos. Dios es soberano. Dios no tiene por qué consolarnos, ¿o sí? Pero Él tiene misericordia, compasión de nosotros y nos consuela. Él escoge también el cuándo.
He aquí unos ejemplos. Todos conocemos o hemos escuchado la historia de Job, ¿verdad? Y Job empieza a recibir todas las aflicciones, casi que de una todas, ¿verdad? Y a como venía llegando la noticia, él no recibió consuelo. Llegaba otra noticia mala, él no recibió consuelo. Llegó el clímax de su aflicción, esa enfermedad terrible, y tras eso aquellos amigos mal juzgándolo, él no recibió consuelo ni por sus amigos. Estuvo un tiempo afligido, atribulado, no sabía por qué. Pero en su debido tiempo, el Dios de toda consolación llegó a su vida y le consoló. Le respondió, lo puso en su lugar, pero le consoló. Le quitó su enfermedad. También otro ejemplo, bueno, Ana. ¿Recuerda a Ana, la mamá de Samuel? ¿Verdad? Sacerdote Samuel, profeta Samuel. La esposa de su esposo la pasaba molestando, afligiendo, porque ella no tenía hijos. Ella era afligida por eso. La consoló Dios de una, ella oraba. No lo hizo, sino que a su tiempo Dios lo hizo. Dios la consoló dándole un hijo. Y vemos también acá a Pablo. Pablo estaba afligido. El tiempo en que él envía esa carta severa no es como enviar un correo electrónico hoy en día, ¿verdad? El que la enviaba, el que fue a dejar esa carta hasta Corinto fue Tito. Hermanos, iba a pie, kilómetros a pie, pidiendo raya, caballo, diferentes métodos, pero nunca fue tan rápido como ahora. Todo ese tiempo el corazón de Pablo estaba afligido. Él estaba a la expectativa de cómo iban a reaccionar ellos. Dios lo consuela a su tiempo. Dios es soberano en cuanto a quién consuela, en el cuándo y en el cómo. Volvemos a los tres ejemplos. Job fue consolado. Bueno, Dios se le aparece, lo pone en su lugar, le quita la enfermedad y devuelve aún más de lo que Satanás, con el permiso de Dios, le había quitado. Con Ana, usted puede pensar, bueno, tal vez Dios hubiera quitado a esa esposa, ¿verdad? De ahí, y eso tal vez hubiera consolado a Ana. Pero no, Dios decide, ¿verdad? Esa petición de Ana iba en armonía con los decretos de Dios y la voluntad de Dios, los planes de Dios, darle de forma milagrosa un hijo, ¿verdad? Y así Ana recibe consolación. Y ahora vemos a Pablo. ¿Cómo Pablo fue consolado? Con la llegada de Tito. Eso le trajo mucho consuelo y gozo. Consuelo y gozo van de la mano. Y no solamente con la llegada de Tito, sino con el consuelo que fue consolado Tito. Y ahorita vamos a llegar ahí. Eso nos lleva de hecho a este siguiente punto que habla de la llegada de Tito. Pero antes, hermanos, recordemos Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Dios consuela a los suyos, mis hermanos, para su gloria y también para la edificación de su iglesia. La iglesia pasa en tribulación, ha estado en tribulación, y Dios consuela a unos y esos traen ese consuelo a otros, ¿verdad? Y nos consolamos unos a otros. Pero en últimas instancias, en primeras instancias más bien, ese consuelo viene del cielo, el verdadero consuelo, el que trae gozo. Ahora nos dice Pablo que ese consuelo, ¿verdad?, que viene de Dios, porque Dios consuela, lo trajo la llegada de Tito. Ahora, yo no quisiera asumir que todos conocemos quién es Tito, ¿verdad? Yo antes de hacer esta predicación, yo no hubiera puesto aquí tantas cosas, sino que tuve que ponerme a investigar un poquito. Entonces, esta parte del sermón es como un poquito de estudio de este personaje Tito, porque Tito es un personaje importante en la carta, es mencionado en el capítulo 2, en el capítulo 7, es parte de lo que está pasando en el contexto histórico de esta carta.
Recordemos entonces quién es Tito, o quién fue Tito. Fue compañero de Pablo y era también gentil. Gálatas 2:3, no lo busquen, pero dice: pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque él era griego. Era gentil, o sea, no era judío. Él era también, y fue el destinatario de la carta que lleva su nombre. Pablo mismo le escribe una carta a él, la tenemos en el canon bíblico. Él acompañó a Pablo y a Bernabé a su viaje en Jerusalén, cuando había un problema de escasez, y fueron para aliviar el hambre. Los hermanos de los Gálatas conocían a Tito. Probablemente acompañó a Pablo en ese primer viaje misionero a esa región de Galacia, y él era supervisor, obispo o pastor de la iglesia de Creta. Era alguien que Pablo lo usaba para enviar cartas, mensajes, encomiendas. Él fue enviado por Pablo a Dalmacia, 2 Timoteo 4, el 1 al 4. Hermanos, y algo importantísimo es que a él le fue confiada entregar esta carta severa de la cual hemos hablado a los corintios. Tito entonces era de suma confianza para Pablo y importante en este proceso de restauración entre los conflictos que había con la iglesia de Corinto y Pablo. Tito era enviado con esta carta y también era enviado para corregir los problemas que habían ahí en Corinto. La genuina preocupación de Tito por los corintios y su trato imparcial para con ellos contribuyó al éxito que él reporta luego a Pablo. Pablo respondió entonces escribiendo 2 Corintios, ¿verdad? Carta que el mismo Tito iba a dejar otra vez a Corinto. Pablo era entonces el cartero de Tito, perdón. Era esa persona de suma confianza encargada de llevar este mensaje a ellos. Gracias a Tito, ¿verdad? Tenemos 2 Corintios, porque se le fue entregada a él. Imagínense el cuidado que Tito tenía con esa carta. Si yo la había llevado a gabachas, la llevaba ahí cerca de su corazón, guardada, para entregarla intacta, legible a los corintios, para que ellos la pudieran leer. Pablo confiaba en él para esa tarea tan importante. Tito llevó entonces este mensaje tal y cual Pablo se lo había entregado. Cristo asimismo, hermanos, nos ha comisionado a nosotros entonces para que llevemos su mensaje tal y cual Él nos lo ha entregado. Esa es una aplicación para que seamos como Tito. Dios quiere, Cristo quiere que llevemos su mensaje a toda criatura, un mensaje fiel. Que nosotros seamos fiel al mensaje y fiel al que emitió el mensaje. Seamos como Tito, que lleva el mensaje al pueblo de Dios. Aquí algunas preguntas para reflexionar. ¿Estamos siendo como Titos, entonces, hermanos, fieles al mensaje, al emisor que es Cristo? Si alguno de nosotros se nos fuese comisionada de plantar alguna iglesia en algún lugar, la iglesia confiaría en nosotros para ser entonces enviados, es decir, seríamos como ese Tito. Nos gozamos al igual que Tito del arrepentimiento de otros. Tito trajo consuelo a Pablo. Seamos nosotros esos que traemos consuelo a otros. Consolémonos unos a otros. Otra pregunta, hermanos. La primera es entonces quién era Tito, y aquí podemos tener un entendimiento decente de quién es Tito. Pero entonces, ¿qué hizo que esta llegada de Tito consolara a Pablo? Para responder esta pregunta, hermanos, es necesario recordar qué tenía atribulado a Pablo, qué lo tenía atribulado, y aparte que él mismo comenta que se le había pasado sin reposo, en tribulaciones por todos lados y con temores. Pablo estaba muy preocupado por la condición de esta iglesia en Corinto. 2 Corintios 2:4. Leamos del mismo Pablo cómo él externiza su corazón. Porque él necesitaba ese consuelo que Dios le trae a través de Tito.
Vamos a leer algunas citas de aquí mismo, de 2 Corintios. ¿Lo tenemos, sí? 2:4, 2 Corintios. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas ¿qué? Lágrimas. No para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Qué tremendo esto, hermanos. Qué tremendo. Cómo Pablo amaba esta iglesia, hermanos. Y era una iglesia fatal, desordenada, con problemas, falsos apóstoles. Algunos estaban predicando un falso evangelio. Y Pablo escribe esta carta severa y sus cartas con lágrimas de aflicción. Dice también Pablo en el capítulo 6, versos 12 al 13, verán unas páginas aquí más adelante, 6, 12, 13. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como a niños, vosotros también abrid de par en par vuestros corazones. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Hermanos, ven cómo Pablo está afligido ante una iglesia, la cual mostró en actos su agradecimiento, apoyo y amor hacia Pablo. Hermanos, y esto es importante porque Pablo está representando el evangelio. Pablo les había traído el verdadero evangelio. Y había unos falsos apóstoles que por su conducta no estaban representando el verdadero evangelio, y algunos hasta predicaban un falso evangelio. Es algo que Pablo trata en 1 Corintios capítulo 15. Cuando el hermano pastor retome este estudio, lo vamos a ver ahí en 1 Corintios capítulo 15. Y también en el 7:2, verso 7:2 dice: aceptadnos en vuestro corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos tomado ventaja. Dice también esta versión: por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. Notamos en este verso, hermanos, cómo Pablo estaba afligido, una aflicción piadosa por las cuestiones que estaba pasando esta iglesia en relación con él. Estaban tensas esas relaciones. Recordemos que lo que más tenía afligido a Pablo entonces es que en su segunda visita a alguien probablemente le había ofendido severamente, menospreciado y cuestionado su llamado y ministerio apostólico, y la iglesia no actuó a favor de Pablo. No le defendió, más bien parecía que se habían dejado manipular por estos, entre comillas, hermanos, a quienes Pablo les llama sarcásticamente superapóstoles. Pablo después de eso les había enviado esta carta severa, de la que hablamos en la predicación pasada. Se la envió con Tito. Pablo entonces estaba angustiado, preocupado por el resultado que iba a provocar dicha carta, y podrían haberse dado entonces dos resultados. O sea, pensemos aquí en Pablo, y antes de hablar de esos posibles dos resultados, y ver lo que Pablo está pasando, y ver a veces cómo reaccionan personas en las iglesias. Porque alguien no los saludó, ya no volvieron. Porque el pastor no los saludó, ¿verdad? Tan solo por eso se van. Y vemos a Pablo, cómo fue tratado, cómo él, siendo el que plantó esa iglesia, lo trataron así, y aún así está haciendo todo lo que él puede para hacerles saber a ellos su conducta, y que ellos se arrepientan y vean su error. Pero Pablo no está saliendo corriendo. Si yo hubiese sido Pablo, yo le digo: Señor, elimínalos o ilumínalos, ¿verdad? Si fuera por mí, los elimino. Pero hermano, cuán profundo el amor de Pablo por la iglesia.
Imitemos ese amor y cuánto nos falta por ese amor. Dios ama a la iglesia. No hay iglesias perfectas. La misma confesión de fe nos lo dice, ¿verdad? No hay iglesias perfectas. Pero debemos amar a la iglesia con sus imperfecciones. Y nunca salir corriendo, sino ser instrumentos de Dios para la edificación de la iglesia. Qué tremendo ejemplo Pablo, hermanos. Entonces, hablemos de estas dos posibles reacciones que iban a tener los corintios o respuestas ante esta carta severa que Tito les llevó. Uno, le iban a menospreciar y continuar entonces del lado de estos superapóstoles. Esa era una opción y esa Pablo le tenía preocupado, afligido. Pablo está en esa incertidumbre todo este tiempo en que dura Tito en ir y luego regresar. Y aún Pablo no es consolado. O segundo, esta carta iba a hacer que ellos abrieran los ojos ante eso acontecido y se arrepintieran de su conducta y obedecieran entonces a la verdad. 2 Corintios 2:9. Estamos ahí mismo. 2 Corintios 2:9. Leámoslo un momentito. Lo tenemos, ¿sí? Dice Pablo: pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pablo está a la expectativa. ¿Habrán sido obedientes? ¿Están pasando bien esta prueba? Pablo no lo sabía. Ahora, hermanos, veamos aún un poquito más el detalle de lo que había pasado con esos superapóstoles. Voy a leer las citas y decir lo que estaba pasando, cómo ellos trataban a Pablo. Ellos se jactaban de tener ministerios espectaculares. Capítulo 5, verso 11. Le llamaban a Pablo impostor. Capítulo 6, verso 9. Pensaban que Pablo tenía intenciones humanas. Capítulo 6, verso 9. Por eso Pablo les dice que él en ningún momento les quiso ser de carga económica. Pablo se sirvió de otras iglesias de Macedonia para que lo apoyaran en este ministerio para con Corinto, pero Pablo nunca a la iglesia de Corinto le pidió ni un 5. Él dice en esta carta, de hecho: yo no quiero nada de ustedes, yo los quiero a ustedes. Es tremendo el amor que Pablo le tenía a esta iglesia. Y dice, le acusaban de ser por cartas fuerte y exigente, pero en persona débil, y sus discursos no valían nada. Así estaban tratando ellos a Pablo. Ellos, esos que estaban en contra de Pablo, se comparaban uno con el otro, empleándose a ellos mismos como estándar de medición. Pablo les llama carentes de entendimiento, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, ignorantes. Se jactaban de que su trabajo era igual al de Pablo. Por eso Pablo hace una defensa, y la vemos hoy a 8, de cómo él ha sufrido por causa de Cristo. Como diciéndole a sus apóstoles: ¿sabe qué? Mi currículum está aquí, el suyo está allá abajo, y se están jactando que tiene un ministerio igual al mío. Como decimos los tipos, pues va jalando, ¿verdad? Se jactaban de que su trabajo era igual al de Pablo. Verso 13. Pablo entonces los calificó a ellos en esta carta de falsos apóstoles, obreros fraudulentos y engañosos. Eso los encontramos en capítulo 11, versos del 13 al 15. También les llama, se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y eso es tremendo, hermanos. En 1 Corintios 15, 34 y 2 de Corintios 13, 5, Pablo dice: algunos no conocen al Señor. Leamos ese. Aquí, unos 2, 3 capítulos, 4, bueno, más, 6 capítulos más adelante. 13 y el verso 5. ¿Lo tenemos, sí? Ponemos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Cristo está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba.
examínense a ustedes mismos a ver si están en la fe. Y en 1 Corintios 15:34, Pablo dice, y para vergüenza suya se lo digo, algunos no conocen al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Algunos en la iglesia no han nacido de nuevo. Y Pablo sospecha, obvio, por los frutos, los conoceréis, que esos superapóstoles estaban en su humanidad, no conocen a Dios, no han nacido de nuevo. Entonces, hermanos, ¿qué consoló a Pablo? La llegada de Tito. Imagínense ustedes a Pablo viendo a Tito caminando. Hermanos, si yo me imagino a Tito con una sonrisa de oreja a oreja, tan solo Pablo ver a Tito es un consuelo en sí mismo, porque Pablo amaba a Tito. Hemos visto cómo Tito fue uno de los cuales Pablo confiaba, era uno de los cuales también Pablo les extendía su mano derecha, igual que Timoteo y muchos otros. Entonces imagínense a Pablo cómo extrañaba a Tito. Tan solo tener a Tito otra vez con él era un gran consuelo. Yo me los imagino abrazándose, besándose, y un abrazo de esos que duran 5 minutos, ¿verdad? Y tras de eso, a él le consuela que Tito fue consolado. Vamos a pasar al verso 7, el cual dice, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que él fue consolado. Vea cómo esta palabra sale a la luz, claro, en ustedes, haciéndonos saber cuán gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito también, hermanos, necesitaba ser consolado. El dolor de uno es el dolor del otro en la iglesia, ¿cierto? Tito era también un compañero espiritual de Pablo y compartía los mismos sufrimientos y dolores. El sufrimiento del apóstol, y también estuvo afligido por la situación de los corintios. Tito fue entonces consolado al ser recibido de manera que lo recibieron a él. Ahora imaginémonos a Tito entregando la carta, los corintios leen la carta y los corintios se dan cuenta, iluminados por el Espíritu Santo, que estaban en el error. Entonces muestran hacia Tito afecto, celo y hasta lloraron. Y esos frutos los vamos a ver más adelante. Pablo comenta 7 frutos de un verdadero arrepentimiento, y a eso vamos a ir. Pero todo esto es importante para entender el arrepentimiento. Hasta ahora estamos hablando del consuelo. Entonces, Tito fue consolado. Imagínense a Tito gozándose de que el conflicto entre esta iglesia y Pablo, Dios lo estaba ya sanando, restaurando. Entonces el corazón de Tito se consuela y se llena de gozo. Le consoló ser testigo presencial de la obra que había hecho el Espíritu Santo en el corazón de los corintios. Le consoló ser testigo de oraciones respondidas al ver corazones arrepentidos y transformados en la iglesia. Entonces es ahí donde nos vamos otra vez al título de la serie. El arrepentimiento de unos en la iglesia trae consuelo y gozo a otros. Como ellos se arrepintieron de su conducta, eso consoló a Tito, y luego Tito viene y consuela a Pablo. Pero todo lo hizo Dios. El consuelo, el arrepentimiento vino del cielo. Y hermanos, en cuanto al gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más, esos los vamos a ver más adelante. Pablo lo menciona en el versículo 10, y ahí los vamos a trabajar en detalle. En resumen, ya para terminar, mis hermanos, lo que consoló y llenó de gozo a Pablo ante la llegada de Tito fue entonces ver a Tito. En sí era de mucha estima para Pablo y siempre se preocupaba por él y le extrañaba. El verlo consolado y gozoso, Pablo también entonces le transmitió ese gozo y consuelo. Es como cuando un vaso se llena y esa llenura de ese vaso llenó al otro que estaba al lado. Segundo, Tito fue consolado al ver los frutos del arrepentimiento de Corinto. Eso le trajo consuelo a Pablo.
Y por último, que los corintios se arrepintieron de su conducta, dieron fruto de arrepentimiento. Entonces esa relación estaba siendo sanada entre Pablo y la iglesia. Los corintios habían afirmado su lealtad para con el apóstol y al mensaje que proclamaban, y eso le trajo alivio inmenso. Cierro ya, mis hermanos, con dos comentarios, uno de William Erickson y el otro de MacArthur. El hermano Erickson comenta: Dios nunca olvida a su pueblo, sino que en el momento adecuado les envía la liberación. Su mirada reposa sobre sus hijos cuando están sometidos a penalidades físicas o mentales por causa de su reino. Él oye sus oraciones y responde a sus necesidades cuando están descorazonados o humillados. Dios acude a ellos en tiempo de necesidad con palabras de ánimo y consuelo. Pablo, por ejemplo, había sufrido desaliento cuando fundó la iglesia de Corinto. Pero en una visión el Señor le habló y le dijo: no temas, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Nadie te atacará, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Hechos 18, de 9 a 10. Finalmente MacArthur comenta: la narración no termina con el desarrollo de Pablo, Dios que consuela a los humildes. Lo consoló con la llegada de Tito, por tanto, este pasaje es de gozo, no de depresión. De hecho, en este pasaje se habla 6 veces de consuelo y 5 de gozo o regocijo. En esta sección, Dios consuela al pastor ansioso y lleno de dolor y restaura el gozo. Es un pasaje también pastoral. Los líderes en la iglesia sufren, pero Dios consuela los corazones de los pastores. Iglesia, confiemos en nuestro Señor en el momento de angustia y sufrimientos. Nuestro Dios nos ha prometido estar con nosotros. Él está en nosotros y nos consolará en su soberano tiempo. Amén. Oramos. Padre Santo, gracias por la exposición de su palabra. ¿Cuánto nos transmite tan poquitos versos? ¿Cuánto sufrió el hermano Pablo? ¿Cuánto amaba Pablo a la iglesia? ¿Cuánto la amas tú? Vemos tu amor hacia la iglesia en el corazón de Pablo. Permítenos, Señor, amar tu iglesia. Es tu cuerpo. A pesar de que somos imperfectos, fallamos. Y podríamos caer, Señor, en hacer malos juicios. Muchas veces, Señor. Pero Pablo nunca se dio por vencido. Exhortó con amor, con lágrimas. Y los que son de Cristo respondieron con arrepentimiento, el cual consoló el corazón. Señor, tú eres el Dios de toda consolación y misericordias. Gracias, porque en nuestro momento de aflicción, de prueba, sabemos que tú nos consuelas. Y eso es todo lo que queremos, Señor. Que tú nos consueles. Tu gozo. Saber que tú estás con nosotros en todo momento. Sea momentos de pruebas o aflicciones, o sea momentos donde no hay aflicción. En todo momento tú estás con tu iglesia, tú la amas. Ayúdanos, Señor, a darte gracias, especialmente porque nadie nunca ha sufrido ni sufrirá como Cristo, el Cordero de Dios. Y gracias a esas humillaciones de Cristo, nosotros hemos sido salvados de la ira de Dios. En Cristo somos salvos. En Cristo tenemos todas las bendiciones de Dios, incluyendo la tremenda bendición inmerecida de que el Dios del cielo, creador del universo entero, nos consuele. Gracias por tu consuelo, Señor. Si hay alguien en este momento, aquí o en su casa, que nos escucha, que está pasando por aflicción, consuélalo. Y que ese consuelo sea transmitido a otros. Y te damos gracias porque tú nos consuelas. Permítenos seguir meditando en esta tremenda carta, en este tremendo pasaje, Señor, para gloria y alabanza suya. Te damos gracias. Amén y amén.